Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31. Vamos a leer hoy en día y vamos a estar examinando, estudiando, viendo lo que estos textos nos tienen que decir, lo que están diciendo y no diciendo. Así que el tema de hoy es un mayor castigo si pecas voluntariamente pisoteando al Hijo de Dios. Ya con el título tenemos una idea de lo que los textos están diciendo. Así que en Hebreos 10, versículos 26 a 31 dice así la palabra de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Palabra de Dios. El hombre nace, crece, envejece y muere, pero la palabra de Dios se mantiene viva. La palabra de Dios siempre está en pie. Gloria a Dios. La palabra de Dios es verdad. Bueno, vamos a refrescar un poco, hablar un poco de lo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos. Hemos estado viendo textos que aparentan a simplemente leerlos sin notar el contexto, parecen indicar de que un genuino creyente puede llegar a perder la salvación, pero hemos estado viendo de que eso no es así. La Biblia es bien clara tocante la salvación eterna, es eterna, no temporal. Tocante el poder de Dios que nos guarda, tocante las promesas de Dios, las promesas de Cristo, de quién es el Espíritu Santo. Habitados somos los genuinos creyentes por el Espíritu Santo. Hemos estado viendo de que en el libro de Hebreos también se habla y se exalta a nuestro Señor Jesucristo, se nos demuestra quién es Él. Jesucristo no solamente es un hombre, sino es Dios. Jesucristo es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que los sumos sacerdotes de Israel. Él estableció un mejor pacto que el antiguo pacto. Vemos que Él vino y Él dice: haz un lado lo viejo para establecer este nuevo. Él vino, sabemos que Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Sabemos cuál es esa voluntad del Padre. Él vino, Él se hizo carne, Él vivió perfectamente, Él fue a la cruz del Calvario, la ira de Dios fue sobre Él, Él murió, fue sepultado, resucitó, y en esa voluntad somos nosotros justificados, somos nosotros santificados. Y la Biblia nos dice que en Hebreos también nos dice de que Él perfecciona para siempre, perpetuamente, con un solo sacrificio. Hemos sido perfeccionados para siempre, un nuevo pacto. Así que la salvación es eterna. Y si se recuerdan, nada más vamos a recordar un poco de los textos que hemos llegado a ver. Por ejemplo, Jeremías 31:3 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En Jeremías 32:40 dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esa es la promesa de Dios. Eso es, cuando tú vienes a Cristo eres una nueva criatura. Dios quita el corazón de piedra, pone uno de carne, un nuevo espíritu. Pone su temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. Y eso se cumple. Se cumple en la vida del creyente. Se cumple a la persona venir en arrepentimiento y fe. Eso llega a suceder. Son hechas nuevas criaturas. El temor de Dios es puesto en nuestro corazón. Tenemos un nuevo corazón, un espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Por ejemplo, viendo lo que dice en Ezequiel, para recordar nuestra memoria, ahí sí vamos a ir en Ezequiel. Viendo lo que dice Ezequiel 36, versículos 26.
en Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Una pregunta, si Dios nos da un corazón nuevo, ¿será que ese corazón nuevo, al escuchar la palabra del Evangelio, será que ese corazón nuevo recibe y guarda ese Evangelio? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Será que Dios nos da un corazón nuevo que está inclinado a la obediencia a Él? ¿Y será que ese corazón nuevo se mantiene en obediencia a Dios? ¿O será que en alguna etapa pueda que ese corazón se vuelva rebelde? ¿Será que Dios nos va a dar ese tipo de corazón que un día es obediente y otro día es rebelde? Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es lo que Dios hace. Y tienes que tener esto en mente. Y tienes que tener esto en mente cuando leemos el libro de Hebreos. Lo que Dios hace, pone ese corazón y pone su espíritu que mora en nosotros. Y Él produce el querer como el hacer. Y estamos inclinados a la obediencia a Dios. Por ejemplo, cuando leemos en Juan 10, cuando mucho que conocemos el texto, Juan 10, 27 en adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué oyen la voz? Porque Dios el Padre nos ha dado un nuevo espíritu. Porque un nuevo corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, y las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Y Jesús dice, yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás, nunca van a perecer sus ovejas. Estamos en las manos de Cristo Jesús, estamos en las manos del Padre, y nadie nos puede arrebatar de sus manos. Y el creyente voluntariamente no se va a apartar de sus manos, porque algunos dicen, es que tal vez el creyente se puede él mismo voluntariamente apartarse de las manos de Dios, pero acabamos de leer, ¿verdad?, lo que dice el texto del Antiguo Pacto. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así que Hebreos nos enseña de que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Un nuevo pacto, mucho mejor. Un nuevo pacto en el cual la persona que viene en arrepentimiento y fe es guardada por el poder de Dios. Es hecha en realidad una nueva criatura inclinada a la obediencia a Dios. Jesucristo vino. Y Él fue un solo sacrificio suficiente que perfecciona a aquellos que se acercan a Dios. Son perfeccionados. Él cumplió la ley a la perfección. Él fue obediente. Su justicia es más que suficiente, y aquel que viene a arrepentimiento y fe confía totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús. Esa justicia es depositada a la cuenta del creyente y es declarado justo ante el juez del universo. Pero si la persona si tú rechazas esto de lo cual he estado hablando el libro de Hebreos, de que Jesucristo vino, Él es más superior, un mucho mejor sumo sacerdote, un mucho mejor sacrificio, y Él hizo ese perfecto sacrificio. Él fue sin pecado. Él cumplió a la perfección los requisitos de Dios, y Él proveyó salvación. Y si tú rechazas un solo sacrificio de Cristo Jesús, que es el único que puede borrar todos tus pecados, pasado, presente y futuro, el único que te da salvación perpetua, si tú rechazas eso, pues es obvio, ¿verdad? Si tú rechazas lo único que te puede llegar a salvar, tú no tienes esperanza. No tienes esperanza si rechazas ese sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en Hebreos 10, 26 a 27, no es la primera advertencia que nosotros llegamos a ver. Hemos llegado a ver los textos en Hebreos 2, Hebreos 6. Hemos visto que se advierte a las personas, y obviamente hablando de la apostasía. Aquellos que llegan a escuchar el Evangelio, llegan a escuchar palabra de Cristo, entender quién es Jesucristo, entender el Evangelio, entender la situación de ellos, pero deciden rechazar esa verdad. Llegan a obtener entendimiento. No es como algunos que quizás están en unas iglesias donde no se predica correctamente el Evangelio, no tienen un correcto entendimiento del Evangelio o de Cristo Jesús. Ellos están ignorantes, pero aún así están bajo la ira de Dios. Y aún así
van a ser rechazados si no se arrepienten y creen en el verdadero evangelio cuando lo lleguen a escuchar. Pero esta persona en la cual se habla en el libro de Hebreos, en Hebreos 10:26 en adelante, es una persona que llega a apostatar de una manera muy drástica. Otros apostatan, pero esta es una forma muy drástica de apostatar, en la cual vamos a estar viendo. Así que no es la primera advertencia. En el libro de Hebreos se le está dando advertencia a las personas. Hemos dicho de que se le escribe a hebreos, a judíos que están pasando persecución, y por causa de esa persecución, algunos están cuestionando si vale la pena seguir a Cristo. Y esos que están cuestionando si vale la pena seguir a Cristo, es por el hecho de que han estado entre sí. No han creído realmente en Cristo Jesús. Simplemente hicieron una profesión. Habían dicho creer en Cristo, pero en realidad no han creído en Cristo en su corazón. Simplemente intelectualmente tienen cierta información, pero no han creído de corazón. Y se le da esa advertencia a ellos. Una advertencia de que hey, no sigas en esa etapa, en ese camino de incredulidad que te guía a la apostasía. No seas incrédulo, sino cree en el evangelio. Y el escritor de Hebreos está elaborando y está demostrando quién es Jesucristo y demostrando lo que Él vino a hacer y que ese un solo sacrificio es más que suficiente. Pero si tú rechazas eso, no tienes esperanza. Así que aquí está una advertencia en contra de la apostasía, y una apostasía muy, muy severa. Así que hoy en día nos vamos a hacer unas cuantas preguntas. Primero, ¿quién es el apóstata? ¿Quién es el apóstata? Segundo, ¿cuáles son las horrendas consecuencias de la apostasía? Tercero, al por qué las consecuencias de la apostasía son tan severas. Cuarto, al por qué las consecuencias de la apostasía son tan seguras. Así que primero, ¿quién es el apóstata? ¿Quién es el apóstata? Bueno, sabemos de que un genuino cristiano no va a apostatar. Un genuino cristiano tiene un nuevo corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos el temor de Dios para que no nos apartemos de Él, somos guardados por el poder de Dios. Así que el apóstata no es un no creyente. El cristiano genuino no va a apostatar. El cristiano genuino no va a llegar a rechazar a Cristo, y mucho menos hacer de lo que vamos a estar leyendo. Un cristiano no va a apostatar. Un cristiano genuino no se va a apartar de Cristo. No va a parar de creer en Cristo. El cristiano cree y cree para siempre. Va a perseverar en la fe. Sabemos esto, que un cristiano no va a apostatar. Algunos dirán, bueno, es que tú no sabes el día de mañana lo que va a suceder. Quizás pasen cosas, como hemos visto en ciertas ocasiones a personas que, como lo digo de nuevo, son personas que están entre el pueblo de Dios, que van a escuchar y están entre sí, ¿no? Y dicen creer en Dios. Y te hablan de Cristo, te conocen bien el evangelio, pero llega a suceder algo en sus vidas y después los miras que se desaniman o por alguna otra razón se apartan y ya no los ves en la iglesia. Y no solamente se aparta, sino que va en contra de Dios, en lo cual vamos a estar viendo. Por ejemplo, vamos a leer, a refrescar nuestra memoria. Nosotros conocemos el texto en Romanos 11:29. Vamos a leer ahí unos textos para simplemente ver y afirmar de que un cristiano no puede y no va a apostatar, no quiere, no desea apostatar, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque somos una nueva criatura en realidad, y esa nueva criatura está inclinada a la obediencia a Dios. En Romanos 11:29 nos dice así el texto, cuando sabemos que la salvación es un don de Dios. Y dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te salva, Él te salva para siempre, perpetuamente. Es lo que dice el libro de Hebreos también. Perpetuamente. Yendo hacia atrás, dice el llamamiento de Dios en Romanos 8:28. En Romanos 8:28 al 30 nos dice así bien claro. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que el llamamiento de Dios es irrevocable. Si Él te llama para darte salvación.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los glorificó. Y luego que sigue diciendo para seguir leyendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, sinónimo a la salvación? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos dirán, pero es que no sabes el día de mañana puede suceder esto y el otro. No, el genuino creyente no se va a apartar de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tribulación, angustia, persecución, ninguna potestad, nada nos puede apartar de la salvación. Nada nos puede apartar. Así que, ¿quién es el apóstata? El apóstata es alguien que conoce de Cristo, alguien que entiende, que ha escuchado la palabra del Evangelio, no solamente lo ha llegado a escuchar, sino ha llegado a entender y conoce, ha escuchado y ha entendido quién es Cristo, ha entendido de que Cristo Jesús vino, estaba el antiguo pacto, se hacían sacrificios y se tenían que hacer vez tras vez, pero Jesucristo con un solo sacrificio perfeccionó aquellos que creen en Él. Él es el sumo sacerdote, el super sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Él es quien salva perpetuamente. Se hacían los sacrificios, pero Cristo Jesús vino y con un solo sacrificio fue más que suficiente. Si rechazan a Cristo firmemente y finalmente, entonces ya no tiene más opción. Ya no hay más opción. Es obvio, si tú le dices a los hebreos, si ustedes al saber esto, ya les he dicho todo esto, les he demostrado quién es Cristo, lo que vino a ser Jesucristo, es nuestro gran sumo sacerdote, en un solo sacrificio, perfecciona, limpia los pecados, pero si tú finalmente y firmemente rechazas ese un solo sacrificio, ya no hay más sacrificio. Podrás ir y regresar y hacer tus sacrificios como se hacía en el antiguo pacto, pero no son válidos. Y ese pacto ya fue hecho a un lado. Ahora está un nuevo. Y ya Cristo Jesús proveyó ese un solo sacrificio. Él vino, hizo la voluntad del Padre. Un apóstata es alguien que tiene una fe que es superficial. Profesa tener fe en Cristo, pero en realidad no tiene fe en Cristo. Son apóstatas que dicen, no, yo creo en Cristo. Tú los puedes mirar, tú los puedes llegar a ver, de que dicen, yo creo en Cristo en un día. Y dicen que creen en Cristo, alabar a Cristo, pero después en otro día los miras que niegan a Cristo, rechazan a Cristo. ¿Pero por qué es esto? Por el hecho de que ellos tuvieron una fe superficial. Porque el nuevo nacimiento no ha tomado a cabo en ellos. Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Porque Dios no ha puesto un corazón nuevo en ellos, un corazón de carne. Porque Dios no es su Dios. Cristo Jesús no es su pastor. Y vamos a ver algo aquí que vemos de que este apóstata que vemos aquí en Hebreos es alguien que rechaza a Cristo por total. Pero vamos a ver otros. Este lo hace conscientemente, pero otros no conscientemente rechazan al verdadero Cristo. Vamos a ir a leer aquí en Mateo. Yo he escuchado algunos que leen este texto, pero no comentan un poco sobre esto, porque no lo aclaran, más bien dicho. Vamos a ir a Mateo 7, 22 a 23.
En Hebreos 10, 26 en adelante vemos de que ese apóstata intencionalmente, públicamente rechaza a Cristo de una manera muy severa. Y estos aquí, en Mateo 7, 22 a 23, dice, muchos me dirán en aquel día, ahora noten cómo dicen estos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca fueron mis ovejas. Yo nunca fui su pastor. Hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque predican un evangelio falso. Noten de que ellos creen que por sus obras, el hecho de que obraron ciertas obras, creen que eso les llegó a obtener salvación. Ellos tienen su esperanza en lo que hicieron. Mira, no hicimos esto y el otro. Hicimos todo esto. ¿No somos dignos de entrar? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son personas, por ejemplo, cuando vemos ahí, esta persona que en Hebreos 10 es una persona que se aparta, pero vemos otros que en iglesias que no se apartan y se mantienen ahí. Vemos que hay muchas iglesias donde están ahí que dicen creer en Cristo, creer en la salvación, pero en realidad no creen en la salvación. Porque creen que la salvación eterna se puede llegar a perder. Y en realidad no es eterna, es temporal. Creen en un Cristo que no es bíblico. Creen en un Cristo que dice, te tengo en mis manos, pero el día de mañana quizás ya no te tengo en tus manos. Creen en un Cristo que dice, bueno, les doy vida, pero en realidad no es eterna. Creen en un Dios que dice, bueno, pues yo dije que iba a poner mi temor en tu corazón para que no te apartes de mí, pero bueno, quizás contigo no pude y por eso es que te apartaste de mí. Creen en un Dios no bíblico, en un Cristo no bíblico, en un Espíritu Santo no bíblico. Porque creen que el Espíritu Santo no fue suficientemente poderoso para mantenerte en la verdad. Ellos no conscientemente, sin darse cuenta, ellos están negando el verdadero sacrificio de Cristo Jesús. Porque ellos dicen que es Cristo más mis obras. Y es por eso que en aquel día va a ser sorprendente para ellos donde dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Ustedes profesan ser mis ovejas, pero no son mis ovejas. Porque ustedes adoraron a un Cristo que no soy yo, otro Cristo. Un Cristo falso, a un Dios falso. Proclamaron un evangelio falso, un evangelio que conduce a las obras. Como digo, si tú crees y enseñas que la salvación se puede llegar a perder, entonces ¿qué tienes que hacer para no perderla? Obviamente la respuesta te va a conducir a un evangelio de obras. Así que estos otros, muchos podrán decir, bueno, hoy yo no me he alejado, mira, yo voy a la iglesia, mira, yo soy esto y el otro, yo hago esto, el otro, yo diezmo, yo hago muchas obras, y por eso en aquel día voy a escuchar, amado hijo, ven, entra en mi reino. Pero van a ser rechazados. ¿Por qué? Porque ellos confían en sus obras. No confían totalmente en Cristo, sino confían, dice, confío en Cristo, pero en mis obras también. Es como esta persona en la cual hace un tiempo atrás, un año atrás, llegué a hablar y le estaba explicando tocante a Cristo, que Él es el buen pastor, y si Él en realidad es un buen pastor, ¿cuántas ovejas Él va a perder? Jesucristo dijo, yo voy a perder ni una. Él no pierde ni una. Jesucristo tiene poder para guardarte. Dice, sí, pero... Y llegaba a esas, ¿por qué? Porque están programados, tienen años escuchando un evangelio falso. Dice, sí, Cristo es el buen pastor, pero yo tengo que mantenerme, pero yo tengo que guardarme, pero yo tengo que luchar para mi salvación. Es Cristo, pero tengo que mantenerme, tengo que hacer buenas obras para al fin y al cabo realmente ser salvo. Y en realidad en esta situación ellos están apostatando, se están apartando, si es que llegan a escuchar el verdadero Cristo, porque algunos sí lo llegan a escuchar el verdadero evangelio, pero rechazan el verdadero evangelio y abrazan un falso evangelio. Vamos aquí a Juan 2 para ver, para confirmar esto. Juan 2. Juan 2, 23 al 25.
Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Así que muchos creyeron en su nombre. Como hoy en día dicen, oh, yo creo en Cristo, yo creo en Jesucristo. Creo en Cristo. Mira cómo aquí creen que algo que se mueve ahí es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Simplemente buscan señales y señales y señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? Si dice que muchos creyeron en Él. Pero luego dice el texto, Jesucristo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo conoce el corazón de los hombres. Porque ellos no habían creído en Él como Señor, como Salvador, como Dios. El Evangelio de Juan fue escrito con ese propósito, de que tú veas que Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Como Tomás al final dice, Señor mío y Dios mío. Así que muchos sí en ciertas iglesias pueden decir, yo creo en Cristo, pero es una fe superficial. No confían totalmente en Cristo Jesús para su salvación. Hebreos 10:26, regresando, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Algunos al leer esto meditan, y si meditan un poco, porque dice el texto, si pecáramos voluntariamente. Yo me acuerdo cuando en una ocasión, cuando yo comenzaba a congregarme en una iglesia, tristemente no era una iglesia que tenía un correcto entendimiento del Evangelio, y leían este texto y enseñaban de que un creyente genuino puede llegar a perder la salvación. Pero yo como pensaba, yo era una persona o soy una persona que pienso, al igual que muchos, que leemos, y me acuerdo que se estaba leyendo el texto y dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, si pecáramos voluntariamente. Y yo digo, bueno, después de que somos salvos, ¿no pecamos voluntariamente? ¿Será la pregunta? Cuando tú pecas, ¿será que alguien te forzó a pecar? ¿Será que alguien te puso una pistola en la frente y te dijo, peca? ¿Eres forzado a pecar? Cuando tú pecas, nadie te estás forzando, tú voluntariamente lo haces. Y si este texto está enseñando de que un cristiano puede llegar a perder la salvación, entonces los que creen esto, ¿saben lo que ellos hacen después? Ellos te piden, vamos a orar por el hermano que se apartó. Vamos a orar por él que perdió la salvación, pero vamos a orar de que venga de nuevo a Cristo. Pero dice el texto, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, está perdido. Amen. Si él pecó voluntariamente, pues déjalo en paz porque ya está perdido. Porque dice que después viene la ira de Dios. Es lo único que le espera. Sino una reina expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, wow. Si tú pegas voluntariamente, si este texto está enseñando de que tú puedes perder la salvación, entonces ellos están mal en pedir oración para que regresen los que se apartaron. Porque si está enseñando que se puede perder, entonces déjalo porque ya se perdió y está bien perdido y por la eternidad, porque ya no queda más. Lo único que queda es un juicio. Y esto es si estuvieran en lo correcto, pero gloria a Dios que no. Están errados. Por eso yo me quedaba mirando, digo, no, ¿cómo es esto posible? Y luego eso están llamando y pidiendo de que regrese. Pero aquí dice que ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Así que si ellos creen esto, entonces si te alejaste, perdiste la salvación, ya la perdiste para siempre. Un apóstata no es alguien que comete un pecado común, por así decirlo. No es una persona que está luchando con el pecado, porque obviamente todos llegamos a pecar de una manera u otra. Por eso en Primera de Juan nos dice bien claro. Si tú dices que no tienes pecado, tú mientes. Y si pecáramos, tenemos un abogado para con el Padre. La Biblia nos llama en oración, perdona nuestros pecados, obviamente, porque un creyente llega a pecar. De una u otra manera llega a pecar, somos desobedientes.
La Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado también. Podemos ofender sin darnos cuenta, pecamos. Pecamos de una manera u otra. Un apóstata no es una persona que llega a tropezar, llega a cometer algún pecado. No es alguien, también voy a decir esto, no es alguien que llega aún hasta puede llegar a negar a Cristo en cierta situación por el hecho de que está debilucho, de que son débiles. En una ocasión, por ejemplo, digamos allá, aquí, gracias a Dios no se mira esto, pero en otros lugares donde hay persecución, donde los cristianos en realidad son perseguidos y llegan a morir por su fe. Pero supongamos que en una ocasión estés en un peligro o te amenazan tu vida y estás debilucho, porque al igual como Pedro, se le dijo que orara cercano a su Señor, pero como muchos cristianos hoy en día no oran, no están firmes en su fe, son debiluchos y puede llegar a ser lo que hizo Pedro. Vamos a ir aquí a Mateo 26, viendo cómo aún vemos que en Hebreos 10 esta persona niega a Cristo, pero vemos que Pedro también negó a Cristo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Mateo 26, versículos 71 al 75. 26, 71 al 75. Dice, saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pero noten esto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Él negó a Cristo. Y vemos que en esta etapa Pedro también estaba tambaleando, ¿será o no será? Pero sabemos que después de la resurrección, ni uno de los discípulos, sabemos excepto Judas, ¿verdad? Que era hijo de perdición, pero ninguno de ellos negó su fe, porque ellos estaban bien seguros de quién era Jesucristo. Pero aún así, vemos que Pedro, él no apostató. En una ocasión, en debilidad, en cobardía, tuvo temor y negó. Pero no fue algo firme, algo permanente. Así que un apóstata no es alguien que en tiempo de debilidad, por cobardía, negó a su Señor. Sino que el genuino creyente, si hace eso, llega así debajo de tan cobarde que puede ser, va a haber convicción en su corazón. Va a haber una grande convicción. Y no va a ser algo permanente, no va a ser algo, un patrón de su vida. El apóstata cuando peca no le incomoda para nada. Él peca y no le incomoda para nada. Rechaza a Cristo y no le incomoda para nada. No le incomoda para nada. Cuando el escritor de Hebreos habla de si pecáramos voluntariamente, él se está refiriendo de un pecado específico, como el de Números 15. Y no se olviden de que el escritor de Hebreos le escribió a los hebreos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos conocían ciertos textos, conocían la escritura, y ellos llegaron a entender a lo que el escritor de Hebreos estaba refiriendo. Vamos a ir a Números para ver en Números 15. Ellos entendieron a lo que a lo que el escritor de Hebreos estaba refiriendo. En Hebreos 15, versículos 30 al 31. Números.
Números. En Números, capítulo 15, versículos 30 a 31, el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:26 en adelante, tiene en mente esto. Es este tipo de pecado. Es un pecado en específico. Números 15, 30, 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, ofende a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Este pecado habla de una persona levantando su puño hacia el cielo en rebeldía, en hostilidad, diciendo: yo no voy a obedecer tu mandamiento. Yo no voy a adorarte. Yo no voy a ser obediente, no voy a ser obediente. Es una persona levantando en rebeldía su puño hacia el cielo, rebelándose en contra de Dios, ofendiendo a Dios, diciendo: te juro que yo no seré obediente. Te juro que yo no voy a servirte. Es una persona diciendo eso. De esto está hablando el escritor de Hebreos. Esa es la apostasía, ese es el apóstata. Lo que está haciendo, su pecado es ese: un rechazo total, fijo, un rechazo de un solo sacrificio de Cristo Jesús, un rechazo de la verdad que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, de que Él vino y hizo ese un solo sacrificio, y que Él es mayor que los sacrificios del antiguo pacto. Él es mayor que los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Hay personas que dicen algo como esto, hoy en día especialmente. Dicen: oh, yo creía en la Biblia, pero después de haber estudiado en profundidad, entre comillas, estudiado en profundidad, me he dado cuenta que el cristianismo no es verdad, y ya no creo en Cristo, o ya no creo en Dios, yo no creo en la palabra de Dios. Realmente no es palabra de Dios, es pura cosa de hombre que se inventaron. Son personas que son engañadas. Ahí en los medios siempre salen ahí: no, que el cristianismo es falso, que esto y el otro, que el hombre lo inventó para manipular a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije hace un tiempo atrás, unos meses atrás, había un hombre, un moreno, muy sofisticado, hablaba muy intelectual, etcétera, etcétera, y se la pasaba hablando: no, que el cristianismo, que esto y el otro, hay evidencia, mira, es falso, no es real, no existe Dios, bla, 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 bla. Y muchas personas escuchándolo dicen: oh, sí es cierto, mira, no creemos en Dios, no es verdad, es falso, mira, pura falsedad, mira aquí esto y el otro, mira los antiguos, mira esto, lo que dijeron, esto, lo otro. Pero después se topó con un estudiado en realidad. Tanta fue la refutación y la vergüenza que ya no se miran los medios sociales, porque se demostró su grande ignorancia. Y así hay muchos que escuchan a ciertas personas y dicen: oh, mira, dice no creo en la Biblia porque lo escribió un hombre. Pero sí creo en esto porque dice que la Biblia no es verdad por esto y el otro. ¿Y quién lo dice? Un hombre. Aquí lo escribió un hombre, por eso no lo creo, pero el hombre lo dijo que no es verdad, pero sí le creo al hombre. Ok, no, porque lo escribió un hombre no lo crees, pero estás escuchando a otro hombre y a ese sí le crees. La lógica en eso, ¿verdad? Y hemos visto de que la Biblia es realmente inspirada. Y llegamos a predicar, ¿verdad?, el tema, al por qué es que creemos en la Biblia. Sabemos que es palabra de Dios, sin duda alguna. Pero hay personas que dicen: yo ya no creo. Y hoy en día se está viendo, tristemente. Se ha escuchado 2, 3 que profesaban ser cristianos, pero ya han rechazado su fe. Y se ha llegado a escuchar de personas aún que podrías verlos como maestros en las escrituras, que después dieron la vuelta y dicen: yo ya no creo. ¿Será que fueron salvos? No fueron salvos. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. El que es genuino, ¿qué es lo que leímos en Romanos 8? No hay nada. Venga lo que venga, sucede lo que suceda, no nos vamos a apartar de Cristo. Estas personas que dicen: no, yo creía, pero después esto y el otro,
o sucedió esto y lo otro, es de que ellos aman su pecado. Ellos aman su pecado y no quieren a Cristo. No quieren al Cristo verdadero. O hay unos que van a ciertas iglesias donde le predican un Cristo falso, un Cristo que no es bíblico, a un Dios que no es bíblico, a un Espíritu Santo que no es bíblico. Pero cuando escuchan el verdadero evangelio, al verdadero Cristo, al verdadero Dios, al verdadero Espíritu Santo, dicen, no, yo no creo en ese Dios. Ese Dios no lo acepto. Así como Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, es que, mira, hicimos esto, hicimos campaña, hicimos evento, esto y el otro, wow, hicimos muchas cosas, Señor. Señor, Señor, dice, te conocemos. Pero Jesucristo dice, no, apártate de mí, hacedores de maldad. Yo nunca, no dice, te conocí por un tiempo, y después te apartaste, dice, nunca te conocí, nunca fui tu pastor, nunca fuiste mi oveja. Nunca. Regresando en Hebreos 10:26, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esto habla de una persona que conoce la verdad de Cristo. Una persona que se congregó en una iglesia donde se predicó el verdadero evangelio. Llegó a entender el verdadero evangelio. No solamente lo llegó a escuchar, sino lo que lo entendió. Entiende el tema de los sacrificios. Entiende el tema de que Jesucristo hizo ese un solo sacrificio y ya no hay más sacrificios que hacer porque Jesucristo lo hizo todo. Consumado es. Pero aún así decide rechazar el sacrificio de Cristo. Lo rechaza con un corazón firme. Lo hace intencionalmente. Lo premeditó, lo pensó. Y dice, no, yo no creo en el Mesías. Yo no creo en Cristo. Yo no realmente acepto el sacrificio de Cristo. Quizás superficialmente dijo, oh sí, lo creo, pero entró en dudas. Y se mantuvo en esa duda y finalmente se demostró su duda y obviamente llegó a apostatar. Llegó a rechazar por completo a Cristo, Jesús. Por ejemplo, está la parábola del sembrador. Vemos lo que dice ahí. Muchos dicen, vienen por un tiempo, creen por un tiempo. Vamos a ir ahí a Mateo 7 para refrescar nuestra memoria. Mateo 7. Vemos que aún las escrituras nos enseñan esto, de que hay personas que dicen creer, pero muchos dicen, no, es que sí creía y confesaba a Cristo y todo, y andaba en la iglesia, después se apartó, entonces sí, la salvación se puede perder. No se pierde la salvación. El que es realmente salvo es salvo por la eternidad. Lo que pasa es de que hay personas que profesan creer, pero es una fe superficial, y llegan cosas, suceden cosas, y se llegan a apartar. En Mateo 13, versículos 20 a 23, Mateo 13, 20 al 23. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la oyeron, y al momento, dice, al momento, es por un momento la reciben con gozo. La recibieron, pero por un momento nada más. El genuino creyente la recibe para siempre. El que cree, cree para siempre. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, así como estos judíos en Hebreos estaban siendo perseguidos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, una pregunta, cuando leímos el texto del Antiguo Testamento, dice, yo pondré un corazón de carne. ¿Será que Dios te pone un buen corazón? Sí, ¿verdad? Y por esa razón dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y da fruto. Y da fruto. Ahí está la clave. Y da fruto, ¿por qué? Porque realmente recibió esa semilla. No la rechazó. Y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El creyente va a producir. Otros obviamente van a producir más frutos que otros, pero van a producir fruto el genuino creyente. Por ejemplo, tú puedes leer en Marcos 4:20, en Lucas 8:11 al 15, y puedes darte cuenta de que esto es así.
Hay personas que llegan a una iglesia, tú puede aquí venir una persona que puede venir a escuchar la palabra de Dios y dice, wow, se goza la palabra, le gusta la palabra, le gusta escuchar, y lo miras bien contento y está ahí atento a la palabra, tomando notas y todo y esto y el otro. Pasa un tiempo y por alguna razón ya no lo miras en la iglesia. ¿Por qué? Porque su fe es superficial, no es genuina. Conocen la verdad, pero rechazan la verdad. Y es por eso que luego leemos en Hebreos 10:26, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Obviamente ya no queda más. Si tú rechazas un solo sacrificio de Cristo Jesús, si tú rechazas el único que te puede dar salvación eterna, ¿a dónde vas a ir? No hay otro camino. Tú judío, hebreo, puedes regresar a tus sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, pero eso ya no es válido. Eso ya fue hecho a un lado. Ya no queda más sacrificios. Si tú rechazas un solo sacrificio de Cristo Jesús, no hay varios caminos hacia Dios. Ya no hay varios caminos. No es que puedes ir para acá y para allá. No, es que dice, bueno, es que yo creo a Dios en mi manera. Es que todos están buscando a Dios, pero Dios al final de cuentas se va a dar cuenta que ellos buscaron a su manera, conforme a su entendimiento. Y ahí está el budismo, el hinduismo, ahí están los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, la iglesia católica romana, etcétera, etcétera. Los apostólicos unicitarios, las asambleas de Dios, que creen que la salvación se puede llegar a perder. No hay varios caminos, hay un solo camino, un solo sacrificio. Es Cristo y solamente Cristo el quien da salvación. Solamente hay un camino, no hay varios caminos. Y la persona aquí, el apóstata, niega esto. Está negando esto, dice, no, yo no creo esto. Yo no creo que Cristo, que Él es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. No creo que es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. No lo quiero creer. Rechazo eso. Rechazo de que su sacrificio es más que suficiente. Lo rechazo. Y si tú rechazas esto, pues obviamente lo único que te espera es, mueres en esa situación, al infierno. Y como vemos en la forma que lo hace, wow, es severo. Y severo va a ser el juicio. Así que ¿quién es el apóstata? La persona que peca deliberadamente, intencionalmente, se alejan de la luz y corren hacia la oscuridad. Rechazan la verdad del evangelio, intencionalmente, entendiendo la verdad, comprendiendo la verdad. Lo rechazan voluntariamente. Lo han meditado y han fijado su corazón y dicen, no, esto lo rechazo en total. Rechazo el sacrificio de Cristo. Segundo, ¿cuáles son las horrendas consecuencias de la apostasía? Bueno, versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice los adversarios. El creyente es un hijo de Dios, no es un adversario. Vemos más adelante que Dios a los que ama, a los que son sus hijos, los disciplina, pero no los castiga. Y no somos adversarios, somos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el juicio? Un juicio severo. Y el juicio es seguro. Es seguro para aquellos que intencionalmente, después de conocer la verdad, después de entender lo que se dice en el libro de Hebreos, se entiende bien de que Cristo Jesús vino a salvarnos. No nos podemos salvar, somos pecadores bajo la ira de Dios, en necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para salvación. Entienden eso, entienden su situación, pero aún así lo rechazan. Dicen, no quiero creer esto. Lo que viene para ellos es un juicio, y un juicio severo. Y sabemos que en el infierno hay diferentes niveles de castigo. Eso lo sabemos y está bien claro en las Escrituras. Está bien claro. El juicio de Dios será como un tsunami. Cuando la ira de Dios es provocada, sabemos que hay un temblor. Y sabemos que cuando hay un temblor, está el temblor y la ira de Dios es provocada. Y pues imagínate como en el mar hay un temblor aquí en la tierra y la tierra se conmueve y la agua en el mar se conmueve y después ahí viene el tsunami. Y después viene ahí el tsunami, ellos están ahí, han provocado la ira de Dios y viene y han provocado y está el furor de Dios y se levanta el tsunami, la ira de Dios
Y esta persona puede ser 100 veces más fuerte de lo que es hoy en día, o 200 veces, o 300, 500 veces, 1000 veces más fuerte de lo que es, y aún así no podrá resistir la ira de Dios que viene sobre él. La ira de Dios viene sobre aquellos que rechazan al Dios vivo, que rechazan al Cristo, al Cordero de Dios. La ira de Dios es severa y va a ser severa sobre aquel que rechaza a Cristo, entendiendo la verdad del Evangelio. Están acumulando la ira de Dios. Pasan días, pasan meses y están acumulando la ira de Dios, y va a llegar el tsunami de la ira de Dios que va a ser desastrosa, va a ser severa. Tercero, al por qué las consecuencias de la apostasía son tan severas. Bueno, versículos 29 al 28, el escritor de Hebreos está haciendo un argumento, va del menor al mayor, y esto es algo que ha estado haciendo en el libro de Hebreos. Como dije, Jesucristo es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que los sumos sacerdotes. Hay un mayor pacto, mejor pacto. Es lo que ha estado haciendo. Versículo 28, ese es lo menor. Versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Y habla de Deuteronomio 17. Pero es lo menor. El 28 de nuevo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente. Habla de aquellos que se rebelan contra Dios. 2 testigos. Y si esta persona se rebelaba contra Dios, moría. Vamos a ir a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 era una muerte física. Así que es lo menor. Si con Moisés llegabas a ser desobediente, rebelde, morías sin duda alguna. Deuteronomio 17, versículos 2 al 6. Dice, cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, o cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieses indignado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mal cosa, sea hombre o mujer, y los apedrarás, y así morirán. Y por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de uno solo testigo. Así que, regresando en Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Sin duda alguna muere si llega a ser desobediente. En el antiguo pacto, este es el menor. Si tú eres desobediente, rechazas la palabra de Dios. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Ahora el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Esto es un castigo eterno. Ellos morían físicamente, pero aquí habla de un castigo eterno. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Por qué es esto tan severo? Es la pregunta. ¿Por qué es tan severo? Bueno, primero, el apóstata pisotea al Hijo de Dios. El apóstata pisotea al Hijo de Dios. Esto apunta a la deidad de Cristo. Note que no dice pisotea a Jesús solamente. Dice pisotea al Hijo de Dios. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Cuando dice Hijo de Dios, está apuntando a la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Y muchos dicen, no, yo no creo que Jesucristo es Dios, solamente un hombre. O no es un Dios, fue un ser creado. O no es un Dios, es el arcángel Miguel.
En el capítulo 1 se nos deja bien claro de que Jesucristo es Dios. En el capítulo 1 de Hebreos. Y en otros pasajes de la Biblia está bien claro que Jesucristo es Dios. Así que primero, ¿por qué es tan severa la ira de Dios sobre este apóstata? Porque el apóstata pisotea al Hijo de Dios. Lo rechazan, lo pisotean. Segundo, el apóstata tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado Cristo. Lo tienen por inmunda, dicen, es una cosa común, es como los sacrificios del Antiguo Testamento. Dicen, no, eso no, ese sacrificio no sirve. Lo toma por inmunda como algo repugnante, lo rechaza total. Sabemos que los sacerdotes o los hebreos miraban con rechazo a los cerdos. Y así tienen una idea de esto. Con rechazo, rechazan a Cristo. Rechazan el sacrificio de Cristo. Dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Aquí cuando fue santificado habla de Cristo, cuando Él fue santificado. Él fue apartado para esto. Él vino con ese fin, con ese propósito de ir a la cruz del Calvario. Cuando habla de fue santificado, se refiere a Cristo, no a la persona que está rechazando a Cristo. Algunos tienen otra posición y dicen que si en cierta forma el que está rechazando de una manera fue santificado, pero no espiritualmente, sino simplemente en lo exterior. Por ejemplo, en Corintios, cuando tú miras, dice que cuando un creyente tiene a un cónyuge que es incrédulo, el incrédulo es santificado. ¿Será que es salvo? No, no es salvo, simplemente de que la persona, el creyente, recibe bendición de Dios y por el hecho de que el cónyuge está ahí, también de una u otra forma también recibe cierta bendición. Es puesto aparte, apartado, recibe cierta bendición, pero sí mismo no son salvos. Pero por ciertas cosas, como están en el hebreo, etc., aquí creemos de que se está hablando de Cristo, en el cual fue él, que Cristo fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia. Vamos a ir a Juan 17, 19. Juan 17, 19, algo que ya vimos anteriormente, pero para refrescar nuestra memoria, para que vean que esto es así. En Juan 17, 19 dice, y por ellos, hablando Cristo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que aquí es Cristo, por lo cual fue santificado. Dice bien claro, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Saben algo? Cuando dice esto Jesucristo, dice, wow, si alguien lo escuchara, dice, este está... Los fariseos iban a decir, no, pues se iban a ofender. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, los sacerdotes cuando ellos no se santificaban a sí mismos, ni uno de ellos se santificaba a sí mismo. Tenían que tener alguien más sobre ellos que hacían cierto proceso, tenían que hacer cierto sacrificio para ser santificados, para poder entrar en el lugar santísimo. Necesitaban a alguien más y aún más tenían que hacer un sacrificio. Pero Cristo dice más, y por ellos yo me santifico. No necesito de hacer un sacrificio de animalitos. No necesito a alguien mayor en ayudarme en esto, porque Él es Dios. Mas dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados a la verdad. Así que cuando en Hebreos 10, 29 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual Él fue santificado, hablando de Cristo, y hiciera frente al Espíritu de gracia. Lo digo porque algunos dicen, no, es que dice que Él fue santificado, habla de la persona que está negando a Cristo. No, aquí nos está enseñando de que se pierde la salvación. Así que el apóstata toma por poco el sacrificio de Cristo. Toma por poco el sacrificio de Cristo. Y lo rechaza con un corazón lleno de rebeldía. Fijamente, intencionalmente, rechaza al Cristo, rechaza el sacrificio de Cristo Jesús. Tercero, el apóstata insulta al Espíritu de gracia. Insulta al Espíritu Santo, como dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado, hablando de Cristo, y hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí demostrando Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el que iba a venir, Él es el un solo sacrificio, Él es quien puede perdonar tus pecados, todos tus pecados. Pero dicen, no lo creo. Rechazamos eso es lo que acabo de escuchar. Es como los fariseos miraban y veían Jesucristo, Él cumplía, estaba cumpliendo las profecías, Él sanó, Él resucitó enfermos, Él hablaba verdad. Pero los fariseos, fijos en su corazón, rechazaron a Cristo. Hasta llegaron a decir que es un inmundo, príncipe de los demonios. Blasfemaron. Y así también esta persona en Hebreos 10:26 en adelante hace lo mismo, rechaza a Cristo, lo toma por inmundo y rechaza al Espíritu de gracia. Ofende a Cristo, ofende al Espíritu de verdad, dice, no, eso no es verdad, es mentira. Y no lo voy a creer, y no lo creo, no recibo esta verdad. Ofende a Dios, ofende a Cristo y ofende al Espíritu Santo. Es por eso que la ira es tan severa sobre este apóstata. Aquellos que apóstatan de esta manera. Estas tres cosas conducen a un rechazo hacia la persona de Cristo. Son incrédulos. Y llegan a rechazar firmemente, fijamente, intencionalmente. Lo rechazan por completo. Y lo toman por inmundo. Así que dicen, no, yo tengo un poco la obra de Cristo. Lo que Él vino a hacer no me interesa, no me importa, no lo creo. Él no es mayor. Sumo sacerdote no lo es. No es mayor que los sacrificios. Él no vino a establecer un mayor pacto. Lo rechazo. Rechazan la obra del Espíritu Santo. Es un rechazo arrogante. Arrogante. Es un rechazo arrogante. Imagínate un hombre tirado en la calle, herido. Imagínate que llega una persona, esa persona que está ahí tirado, herido, casi muriéndose. Y llega alguien y se le acerca y le dice, mira, ven conmigo. Yo te voy a llevar al hospital, voy a pagar para que te atiendan. Te ofrezco una casa, te ofrezco un bienestar. Ya no tienes que preocuparte, ya no vas a vivir en la calle, ya no vas a estar así como estás. Y la persona se levanta, lo mira en la cara y le escupe en la cara. Dice, no quiero tu oferta. Bueno, eso no se compara con lo que está haciendo aquí este apóstata, con Dios, que mandó a su Hijo unigénito para darnos salvación. Ofenden a Dios, ofenden a Cristo, ofenden al Espíritu Santo. Bajo Moisés era segura la muerte cuando eras desobediente. ¿Cuánto más castigo? ¿Cuánto más en este nuevo pacto? ¿Cuánto más cuando menosprecias y tienes por inmunda, por poca cosa, la sangre del pacto, del cual Cristo Jesús fue santificado, se apartó para esto, Él vino para esto, para vivir una vida perfecta e ir a la cruz del Calvario? ¿Cuánto más castigo piensas que tiene este? Es mayor castigo, un castigo severo. Es por esto que las consecuencias de la apostasía son tan severas, porque llegan a apostatar severamente. ¿Ya ven por qué le dije que es diferente en Mateo 7? Ellos de una manera dicen, Señor, Señor, y no se han dado cuenta, ellos no se dan cuenta que ellos rechazan al verdadero Cristo y abrazan a un Cristo que no es verdadero. Pero aún así Cristo les va a decir, yo nunca te conocí. Pero este que está aquí en Hebreos 10:26, intencionalmente, conociendo y entendiendo abiertamente, fijamente, con un corazón lleno de rebeldía, fijo, rechaza a Cristo. Con el puño hacia arriba, dice, no quiero a Cristo, no quiero tu amor, Dios, no quiero tu perdón, no lo necesito. El Espíritu de gracia dice, no quiero eso de gracia, eso de que inspiró el Espíritu Santo las Escrituras, no las creo, las rechazo. Y así hay personas en los medios que se creen judíos y rechazan a Cristo y lo miran simplemente como un hombre. Pero Jesucristo no es simplemente un hombre. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, sin duda alguna. Vivimos en un tiempo donde las personas no les agrada reconocer la ira de Dios.
No les agrada reconocer la ira de Dios. Hay púlpitos donde no se predica la ira de Dios. Mira, Joe Austin, tú no vas a escuchar tocante la ira de Dios. Hay muchos que están ahí puro mensaje motivacional. Muchos ahí se la pasan ahí, ponen a hacer sus videos y ponen una musiquita suave atrás y puro motivar, puro amor, puro amor, puro amor. ¿Tú te imaginas a los apóstoles yendo ahí con su musiquita ahí? O los profetas yendo con su musiquita ahí, yendo a los reyes que pecaron contra Dios? Y con su musiquita, oh, no te alejes. Ama a Dios, acércate a Dios. Dios te ama, Dios te quiere. No, ellos reprendían, ellos exhortaban, ellos hablaban la verdad de Dios. Aquí el escritor de Hebreos está dando una advertencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel? ¿Cuánto mayor castigo? Así que a muchos no les agrada escuchar de la ira de Dios. Si no entendemos la ira de Dios, entonces ¿cómo vas a llegar a entender de que necesitas la gracia de Dios? Las personas no creyentes están bajo la ira de Dios. Y si mueren sin tener fe en Cristo Jesús, van a ir al castigo eterno. Y aquellos que mueren conociendo del Evangelio, entendiendo el Evangelio, van a tener un castigo más severo todavía. Sabemos que Dios odia el pecado porque destruye su creación, arruina su creación. El pecado produce malos frutos. Cuarto, al por qué son tan seguras las consecuencias de la apostasía. Bueno, versículos 30 al 31 dice así. Pues conocemos al que dijo, noten, pues conocemos. Acuérdense de que le está hablando, escribiendo a hebreos. Y ellos van a, cuando leen esto, dicen, oh, sí conocemos. Sí estamos entendiendo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Del Dios vivo. Dios es quien ha sido ofendido. Y es como Dios está diciendo, ¿saben qué? A este que pisotea a mi hijo y que hace afrenta al Espíritu de gracia, el que rechaza mi regalo, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Mía es la venganza. Mía es la venganza. Ahora, algunos apuntan al versículo 30 que dice, el Señor juzgará a su pueblo. Dicen, ya ves, juzgará a su pueblo. Esto quiere decir que se puede llegar a perder la salvación porque es alguien que está en su pueblo. Y asumen que esto indica de que la salvación se puede llegar a perder. Pero no es así. Juzgará a su pueblo, pero ¿será que esto quiere decir que, hablando de la iglesia, su pueblo, la iglesia, entonces quiere decir que son cristianos? ¿O será que Dios al juzgar a su pueblo va a juzgar a todos por el pecado de uno? Obviamente no. Aquí cuando habla de juzgar, pero Él discierne y Él conoce, como dice en Juan dice, creyeron en Él, pero no se confiaba de ellos, Él no se fiaba de ellos, porque Él conoce el corazón. Él sabe quiénes creen realmente y quiénes no creen. Habla de un juicio que viene a su pueblo, pero Él distingue entre el que es oveja y el que es cabra. Para que vean Hebreos 3:9. Vamos a ver un poquito aquí en Hebreos 3:9, para que esté bien claro. Hebreos 3:9 al 11 dicen aquí, y aquí vamos a ver, está hablando de su pueblo, el pueblo de Israel. Es su pueblo, pero en su pueblo vemos esto. En Hebreos 3:9 al 11. Donde me tentaron vuestros padres. ¿De qué está hablando? De su pueblo, el pueblo de Israel. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mira su pueblo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, porque no creyeron a Dios, no confiaron en Él. ¿Era su pueblo?
Sí, ¿verdad? Pueblo de Israel. Pero ¿será que eran salvos? Aunque era su pueblo, pero en su pueblo, ¿será que habían salvos? Bueno, sí habían salvos y habían no salvos. Por eso dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije siempre andan vagando. Esto no es un creyente. Dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. En Hebreos 6, 7 al 8. Hebreos 6, 7 y 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por lo cual es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Así que la lluvia cae sobre ambos, pero unos producen bueno y otros producen mala hierba y va a ser quemada en su pueblo, En Romanos 9:6, viendo esto, en Romanos 9:6, hablando de su pueblo, vemos de que era el pueblo de Israel, pero ¿qué nos dice aquí en Romanos 9:6? Dice, de que la palabra de Dios haya fallado, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todo Israel es Israel, no todo el Israel físico es el Israel espiritual. No todos los israelitas automáticamente son salvos. En otras palabras, no todo Israel físico es el Israel espiritual. Así como dije el domingo pasado, está la iglesia física, lo que tú ves aquí a personas, pero está la iglesia espiritual. Dios conoce el corazón y Dios sabe quiénes son genuinos creyentes y quiénes no. En la parábola de la cizaña, vamos a ir ahí en Mateo 13 para ver esto. Sabemos que en la iglesia va a haber, dice, sabemos de la cizaña en el trigo. Mateo 13, 38, 39, nada más para mirar un poco, ustedes pueden ver bien esto en su casa. Mateo 13, 38, 39 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, noten, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así que aquí vemos una cosa. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Sabemos que es el diablo. Versículo 40 o 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ya ven, en su pueblo hay aquellos que no son genuinos creyentes, que hacen iniquidad. Son cizaña. Él viene a su pueblo y va a juzgar, pero él discierne y sabe quién en su pueblo son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. No toda la iglesia física es la iglesia espiritual. Podríamos ver en Ezequiel 34, 17 también, para ver ahí bien claramente, habla del pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios hay ovejas y hay cabras. Así que no todo el pueblo de Dios es realmente el pueblo de Dios, para que entiendas. Él viene a juzgar, pero él discierne, él sabe, él conoce el corazón. Sabe que entre su pueblo van a haber falsos. Sabe de que hay muchos que dicen, Señor, Señor, nosotros hacemos esto en tu nombre, creemos en ti que creemos. Pero predican un falso evangelio. Y van a escuchar, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí, yo nunca fui tu pastor, tú nunca fuiste mi oveja. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo no voy a perder ni una de mis ovejas. En Hebreos 10:31 también dice así, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algunos no quieren creer en un Dios de ira. Rechazan a ese Dios de ira. Y muchos conocen a Juan, el texto muy conocido por muchos, en Juan 3:16. Pero nada más ahí se quedan y no siguen leyendo. Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A muchos les gusta eso. Hermanos, ahí ponen su musiquita ahí, hermano, amó al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, obviamente, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿De qué? De esa condenación. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la ira de Dios. Oh sí, Dios es amor, pero también es ira, es fuego consumidor. ¿Cuál es el punto de estas advertencias? ¿Cuál es el punto de estas advertencias? Bueno, el punto es de que si hay personas en la iglesia de Cristo que están entre sí, que tienen una fe superficial, que están en un estado de incredulidad, antes de que sea tarde, dice, arrepiéntanse. Piden a Dios, dame fe, ayúdame a ver, ayúdame a aceptar esta verdad, para que no llegues a ser este apóstata que llegue a rechazar intencionalmente, firmemente, con una rebeldía severa, porque la ira de Dios es segura y vendrá. Y para que como iglesia te puedes examinar, como dice en Corintios, examínate si estás en la fe, examínate si eres un cristiano. ¿Será que tu pecado te llega a molestar? ¿Será que tu pecado te llega a quebrantar cuando miras que estás luchando con el pecado y te quebranta, te arrepientes, te incomoda? Llegas a fastidiarte con el pecado porque no estás luchando y quieres vencer, pero a veces caes, pecas. Porque obviamente sabemos que el genuino creyente, cuando peca, cuando viene arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento no solamente es en esa etapa, sino es durante su vida, va a haber arrepentimiento, porque está el Espíritu Santo ahí, trayendo convicción. Y el apóstol ese no se arrepiente, ese no siente nada, no siente incomodidad, a él le agrada, abraza su pecado. Hebreos 10:31 dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un Dios vivo, Él no está muerto. Él lo ve todo, Él lo conoce todo, Él examina, Él sabe, Él mira tu corazón, mira tus intenciones, tus pensamientos. Si tú no eres un cristiano, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Arrepiéntete y no rechaces. Si hay incredulidad en ti, ser como el hombre que dijo: Jesús, creo, pero ayúdame a incredulidad. Y si eres un cristiano, gloria a Dios. Dios te ha llamado a vivir. Dice, acércate. Por el hecho de que Jesucristo vino y hay un nuevo pacto, tenemos entrada al trono de la gracia. Acércate. Somos llamados a acercarnos, a congregarnos, a estimularnos unos a otros en el amor, en las buenas obras. Somos llamados a vivir en santidad. Dice en Juan 1:12, vamos a ir ahí en Juan 1:12, el que es cristiano, Juan 1:12, dice, al contraste a lo que vemos en Hebreos, los enemigos, pero nosotros no somos enemigos de Dios. En Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y vemos que en Hebreos dice que el que toma por hijo también azota, disciplina. Sí, si eres un hijo y andas ahí un poquito desobediente, Dios te va a disciplinar. Jesucristo es tu pastor. Y si esa ovejita anda ahí, llega a estar queriendo ahí ser desobediente, Cristo viene y dice: te voy a quebrarme tus patitas. Y va a doler. Pero es para que aprendas a estar cerca de mí. Para que aprendas a estar cerca de mí. En Hebreos 12, versículos 6, dice así. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Recibe por hijo. Así que somos hijos, no enemigos. Leyendo de nuevo Hebreos 10:26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya que has entendido, comprendido bien el sacrificio de Cristo. Si tú rechazas esto, ¿quieres regresar a tus buenas obras? ¿Quieres regresar a los sacrificios? Eso no te va a salvar. Ya no hay más sacrificios, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es lo que te espera.
el juicio de Dios, que es seguro. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente, muere físicamente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, cuando Cristo fue santificado, y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo. Sí, dice, oh, el pueblo judío, sí lo conocemos, sí nos acordamos, sí sabemos quién es el que dijo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y sabemos que Él llega a su pueblo y discierne y mira entre su pueblo y sabe quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer. Si no has creído en Cristo Jesús, arrepiéntete antes de que sea